Estimadas amigas y amigos, comenzamos la semana grande de nuestra fe, en donde se van a activar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Semana Santa. Es un tiempo precioso, un kairos, un tiempo oportuno, un tiempo de gracia. Nos hemos estado preparando durante toda la Cuaresma para llegar a esta semana y vivirla en profundidad. Normalmente hacíamos cada día, el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Domingo de Pascua. Este año vamos a cada uno de estos días unos flashes desde nuestro punto de vista que nos pueden ayudar a todos a vivir en profundidad esta Semana Santa. Vamos pues a participar en la liturgia en cada una de nuestras parroquias, pero al mismo tiempo estando atentos a esa palabra de Dios que con abundancia va a ser derramada sobre nosotros. Domingo de Ramos. Iniciamos la Semana Santa con el Domingo de Ramos. La Eucaristía de este día tiene dos momentos importantes. El Evangelio nos narra primero que Jesús subía hacia Jerusalén y mandó a dos discípulos a las aldeas de enfrente, Betfagé y Betania, donde debían encontrar un pollino que no había montado todavía nadie. Cuando le preguntasen por qué lo desatan, dirán: el Señor lo necesita. Así ocurrió y se lo llevaron. Montaron unos mantos y ayudaron a Jesús a cabalgar sobre él. Multitud de discípulos se unieron llenos de alegría y alababan diciendo: bendito el que viene en nombre del Señor. El pueblo se une en la alabanza agitando palmas y ramas de olivo. Una vez el pueblo se ha ubicado en la iglesia, se inicia la Eucaristía. La lectura de la palabra de Dios evoca la pasión del Señor, recogida en el Evangelio, este año el de San Lucas 23, 1, 49, que corresponde al ciclo C. La palma es bendecida por el sacerdote y colocada en un lugar privilegiado durante toda la Semana Santa. Cuando ésta termina, se quema en la iglesia y la ceniza se utiliza para el miércoles de ceniza del año siguiente. Además de las palmas, a Jesús también lo recibieron con ramas de olivo, símbolo de paz. Los ramos bendecidos los guardamos en los hogares como símbolo de protección o los colgamos en los balcones para expresar nuestra fe. En la Pasión del Señor el color de la liturgia es el rojo, porque los cristianos proclamaron a Jesús como el símbolo fundamental de sus vidas. El Domingo de Ramos representa, a través de los ramos y las palmas, la victoria, la paz y la llegada de Cristo a la vida de los creyentes, aunque también simboliza la preparación para la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Aunado a esto, el Domingo de Ramos es un día en el cual debemos reflexionar sobre la humildad y los valores importantes que nos enseña Jesús. Por ejemplo, llegó montando un burro, no en un caballo, pues su misión no era la de un conquistador, sino la de un rey espiritual. Dice el Papa Francisco: contemplemos a Jesús en la cruz y comprendamos que nunca hemos recibido un abrazo más amoroso. Contemplamos al crucificado y digamos: gracias Jesús, me amas y me perdonas siempre, aun cuando a mí me cuesta amarme y perdonarme. Uno de los días más ricos, si podemos decir, de la Semana Santa es el Jueves Santo. ¿Qué celebramos el Jueves Santo? El Jueves Santo celebramos muchas cosas, pero fundamentalmente celebramos que Cristo Jesús celebra la última cena pascual probablemente con sus apóstoles, en esa sala superior. Y en esa cena pascual se desarrolla todo lo que llamaríamos el rito de la Pascua judía. Ese rito de la Pascua judía que comprendía una serie de copas, una serie de platos. Pues bien, en ese contexto, San Juan nos recuerda un gesto único en el Evangelio. Jesús que lava los pies de sus apóstoles. Les lava los pies, es decir, el Señor se pone como un criado a los pies de aquellos apóstoles, que no lo comprendían, fundamentalmente Pedro. Pero está apuntando
hacia lo esencial de la Eucaristía. La Eucaristía solamente tiene sentido y se puede celebrar en un contexto de esa kénosis de Jesús que se abaja para lavar los pies de cada uno de ellos. Realmente este es un gesto único, que contextúa totalmente la Eucaristía. Y así tenemos que verlo. Si no, la Eucaristía se puede convertir simple y llanamente en un rito vacío. Pero la Eucaristía tiene su inicio, tiene su esencialidad en ese gesto. Durante ese rito de la cena pascual, los evangelistas nos cuentan cómo Jesús coge el pan, coge el vino, y ese pan y ese vino van a ser el recuerdo, la presencia permanente entre nosotros. Por eso la Eucaristía, en ese contexto del lavatorio de los pies, se va a convertir en el sacramento del itinerario del cristiano. El cristiano ya no puede vivir sin la Eucaristía. Y la Eucaristía, vivida en comunidad, vivida en fraternidad, es el elemento dinamizador por excelencia de la vida eclesial. Y esto no lo podemos olvidar. No es posible una comunidad cristiana sin Eucaristía. No es posible una comunidad cristiana que viva esa Eucaristía en ese contexto fraterno y comunitario. De ahí que también la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha visto en este día también el día del sacerdocio. Esa persona que en nombre de la comunidad hace posible que ese pan y ese vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Y hace posible que esa comunidad viva desde la Eucaristía. Por eso el sacerdote emerge en medio de la comunidad. Es elegido desde la comunidad. Y esto no lo podemos perder de vista. Porque si lo perdemos de vista, nos podemos convertir en una iglesia simplemente de funcionarios. Una iglesia en la cual el sacerdote se convierte en un funcionario. No. El sacerdote es alguien que en nombre de Cristo y en medio de la comunidad hace posible que ese pan y ese vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues todo esto y muchas cosas más celebramos en este Jueves Santo y en los Jueves Santos. Por eso tenemos que abrirnos a esta maravillosa posibilidad de que Jesús, a través de ese gesto del lavatorio de los pies, nos dé el contexto necesario para comprender el sentido final de la Eucaristía. Y Jesús, en esta Eucaristía, en esta última cena, en esta cena pascual con sus apóstoles, va a iniciar el camino de la despedida. Va a iniciar un camino nuevo. Por eso, en la Semana Santa activamos la fe, la esperanza y la caridad. Jesús va a iniciar el camino hacia Getsemaní. Viernes Santo, un día que normalmente en la Iglesia se contempla como un día oscuro, un día de dolor, un día en el que el hombre Jesús se enfrenta a la pasión y muerte. Ese hombre Jesús, que desde la encarnación se ha tomado muy en serio la humanidad. Y se la ha tomado tan en serio que lo que vamos a vivir no es un teatro. Esto es muy importante. Nos podemos acostumbrar excesivamente a vivir los Viernes Santo como un teatro. Paseamos a Cristo yacente por nuestros pueblos y nuestras ciudades. Esto está muy bien. La teología popular no tenemos por qué dejar de lado. Pero vamos a lo importante. ¿Y qué es lo importante? Que Jesús, el Jueves Santo, celebra la Pascua judía con sus apóstoles y se marcha a Getsemaní, un lugar que él frecuentaba antes de ir al templo para pernoctar, junto con Betania, la casa de Marta, María y Lázaro. Y allí viene la angustia vital, una angustia que le hace sudar sangre, la angustia de sentir
de presentir, mejor dicho, e intuir lo que le va a suceder. Y lo que le va a suceder es por coherencia a su misión y a su mensaje. Él no puede ceder ni un milímetro a la misión que el Padre le ha encomendado, que es traer la paz a este mundo, traer la paz a los corazones, pero traer la salvación que va más allá de las circunstancias concretas que él va a vivir. Pero como hombre, siente la repugnancia lógicamente del dolor, siente la repugnancia del desprecio, de la humillación que va a significar el Viernes Santo. ¿Cómo es posible que un Dios esté clavado en la cruz? Nos preguntamos muchas veces. ¿Está realmente, como decía hace un momento, haciendo un teatro, jugando a ser hombre? ¿O se ha tomado tan en serio la encarnación, la humanidad, que la ha asumido en totalidad? Y por supuesto, como veremos, Dios vendrá a su rescate con la resurrección. Pero el Viernes Santo, ¿qué recordamos? ¿Qué celebramos? ¿Qué vivimos? Que todo dolor, que toda cruz, que toda muerte tiene otra cara. Que la muerte y el dolor no pueden con nosotros, porque no han podido con Jesús. Y Él ha abierto un camino de esperanza, de luz. Pero hay que pasar por esa cruz, hay que pasar por esa pasión, hay que pasar por esa humillación, en la cual el pueblo de Israel, representado por aquellos sumos sacerdotes, lo condenan. Hay que recordar también a ese pueblo romano, representado por Poncio Pilato, que lo condena, y lo condena injustamente, y se da cuenta de ello. Cuántas muertes, cuánto dolor, cuánto sufrimiento injusto en nuestro mundo. Pues Jesús lo asume. Así nos lo dice la carta a los Hebreos. Y eso es lo que queremos recordar y celebrar en este Viernes Santo. Que todo dolor tiene una segunda parte de esperanza. Que toda cruz tiene una segunda parte de esperanza. Que no es un aplastamiento total y absoluto. Porque Jesús, como he dicho, nos precede. El Viernes Santo va a ser un día para Jesús muy duro, durísimo, porque va a sentir el aguijón total y absoluto de la deshumanización y de la falta de humanidad por parte de todo el mundo. Y también el abandono de los suyos, que muchas veces lo olvidamos. Los suyos desaparecieron y habían visto grandes signos y grandes milagros. A lo mejor nosotros también desaparecemos ante el dolor terrible de nuestro mundo, ante tanta inhumanidad que muchas veces está a nuestro alrededor. No podemos celebrar el Viernes Santo sin pensar en tanta gente a nuestro alrededor, cerca o lejos, que viven grandes pasiones, pasiones terribles de la guerra, del hambre, de la soledad, de tantas y tantas situaciones. Pues bien, hoy Jesús asume todas esas situaciones y nosotros con Él las asumimos y nos comprometemos a hacer posible otro mundo. Ese es el gran mensaje del Viernes Santo. Que no nos quedemos y no nos conformemos con lo que sucede, sino que nos rebelemos contra ello, porque a eso nos anima la luz que al final resplandece en la resurrección y resplandece en esa cruz que será una cruz del resucitado. Domingo de Pascua. El grito que hoy la Iglesia celebra es Christos aneste, ha resucitado. Hoy la Iglesia celebra el día más grande de la historia, porque con la resurrección de Jesús se abre una nueva historia, una nueva esperanza para todos los hombres. Si la muerte de Jesús es el comienzo, porque su muerte es redentora, la resurrección muestra lo que el Calvario significa. La Pascua cristiana adelanta nuestro destino. De la misma manera, nuestra muerte también es el comienzo de algo nuevo, que se revelará en nuestra propia resurrección. Dice el Papa Francisco, necesitamos al crucificado, resucitado, para creer en la victoria del amor, para esperar en la reconciliación. Hoy más que nunca necesitamos
para que vuelva a decirnos: la paz esté con vosotros. Solo Él puede hacerlo y solo Él tiene derecho de anunciarnos la paz. Jesús, con nuestra dureza de corazón, lleva nuestras heridas porque se las causamos a Él, no las ha borrado de su cuerpo glorioso. Son un sello indeleble de su amor por nosotros. Son el signo de la lucha que combatió y venció por nosotros con las armas del amor, para que nosotros pudiéramos tener paz. Mirando sus llagas gloriosas, nuestros ojos incrédulos se abren, nuestros corazones endurecidos se liberan y dejan llegar el anuncio pascual: la paz esté con vosotros. Queridos hermanos, Christos aneste. Cristo ha resucitado. Que la paz esté con vosotros. Para terminar este día de la Pascua, quisiera evocar dos testimonios, o más bien dos experiencias vividas personalmente Marinieves y yo, y con dos grupos de peregrinos que celebramos la Pascua. Coincidimos un año en Atenas, en la iglesia católica principal, la Catedral de Atenas, y allí es donde aprendimos con aquella comunidad esas palabras que terminaba Marinieves: Christos aneste, Cristo ha resucitado. La gran alegría que vive la gente en ese país en el que los católicos somos una minoría, pero que los cristianos, lógicamente ortodoxos, viven con gran profundidad. Y la otra experiencia es la experiencia de Damasco, en Siria. Llegamos un día, el mismo día de la llegada, era el día de la Pascua. Habíamos concertado celebrar con la parroquia la noche pascual. Llegamos tarde, pero nos esperaron y dejaron los primeros puestos para nosotros, aquella comunidad. No sabemos qué habrá sido de tantos cristianos, aquellos hombres y mujeres tan maravillosos que nos abrieron la puerta de su iglesia para celebrar la Pascua. Una Pascua inolvidable, maravillosa, y que ahora, al evocarla, como os digo, nos viene al corazón toda aquella gente que con generosidad nos esperó y compartimos con ellos la Pascua. Una Pascua que la mayoría no entendíamos porque se celebraba en árabe, hubo también palabras en español, pero una Pascua con gran alegría, con gran alboroto, y que terminó con tambores y gaitas al final de la iglesia. Aunque no se entendieran muchas cosas, lo que realmente se entendía era la vivencia maravillosa de Cristo resucitado que vivían aquellos hermanos. Nuestro recuerdo para unos y para otros.